Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos del misterioso caso de la cabaña Keddie. En 1981, el tranquilo pueblo de Keddie, California, fue sacudido por un espantoso crimen que ha dejado cicatrices profundas en la comunidad. Durante el año 1980, Glenn Sharp se divorció de su esposo y abandonó su casa en Connecticut junto con sus 5 hijos, John de 15 años, Sheila de 14 años, Tina de 12 años, Rick de 10 años y Greg de 5 años. Se mudaron al norte de California, donde vivía el hermano de Glenn. Concretamente a Keddie, una comunidad rural. Glenn alquiló junto con sus hijos la cabaña 28 del Keddie Resort y empezaron a vivir una nueva vida. Allí vivieron felices durante su primer año. Pero desgraciadamente, el 11 de abril de 1981 su vida cambió para siempre. Ese día Glenn junto con su hijo John fueron a recoger a Dana, una amiga del adolescente que se iba a quedar en su casa. Esa misma noche Sheila se quedó en la cabaña de al lado donde vivía una amiga, por lo que en la casa quedaron Glenn, sus 2 hijos pequeños Rick y Greg, un amigo de ellos llamado Justin, su hija Tina, su hijo John y Dana. La mañana del 12 de abril, cuando Sheila volvió a la casa, no podía creer lo que estaba viendo. Se encontró con una escena macabra. Los cadáveres de su madre, su hermano John y Dana, todos atados con una cinta métrica y cables de electrodomésticos, en la sala de estar de la cabaña. Por otro lado, Tina no fue encontrada, mientras que Rick, Greg y Justin estaban ilesos en la habitación de al lado. Al ver esto, Sheila volvió a la cabaña de sus vecinos para que llamaran a la policía. La escena del crimen que se encontraron los agentes fue desgarradora, con evidencias de una lucha violenta y un caos indescriptible que dejó a todos sin palabras. Fueron encontrados 2 cuchillos ensangrentados y un martillo, pero lo que llamó más la atención fue el ver que uno de esos cuchillos estaba doblado a la mitad debido a la fuerza con la que se había utilizado. Glenn fue descubierta tendida de lado cerca del sofá de la sala, desnuda de cintura para abajo y amordazada con un pañuelo azul y su propia ropa interior. Tenía heridas de arma blanca en su pecho, su garganta había sido cortada y también se encontró la huella de una pistola en su sien. Al joven John también le cortaron la garganta, mientras que su amiga Dana sufrió múltiples heridas en la cabeza y fue estrangulada. Posteriormente, la autopsia reveló que todos ellos habían muerto debido a varias heridas de cuchillo y martillazos. A partir de ahí, comenzó una extensa investigación por parte de las autoridades que estuvo acompañada de varios interrogatorios. Empezaron con Sheila y la familia con la que se había quedado la noche anterior, quienes afirmaron no haber escuchado ningún ruido extraño durante las horas en que el crimen pudo haber tenido lugar. Sin embargo, una pareja que también vivía cerca sí informó de que había escuchado algunos gritos en la madrugada, pero no supieron identificar de dónde venían. Por lo que siguieron durmiendo. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, las pistas eran escasas y confusas, lo que hizo difícil avanzar en la investigación. Lo único que pudieron conseguir fue una pista sobre una camioneta verde desconocida que estuvo estacionada en la cabaña de los Sharp alrededor de las 9 de la noche. Los residentes de Keddie vivieron con miedo y desconfianza, mientras surgían teorías y rumores sobre los posibles responsables del macabro acto. Fue en entrevistas posteriores cuando Justin contó todo lo que había pasado, pensando que solo había sido una pesadilla. Según él, afirmó haber escuchado sonidos inusuales provenientes de la sala de estar mientras miraba la televisión en el cuarto de Rick y Greg. Cuando salió a ver lo que pasaba, pudo ver a Glenn con 2 hombres, uno con bigote y cabello corto, y otro afeitado con cabello largo. Ambos con gafas. Después vio a John y Dana entrar a la casa y comenzar a discutir con los hombres, lo que terminó en una pelea que desembocó en el crimen. Durante la disputa, Tina entró en la habitación, pero uno de los hombres la sacó por la puerta trasera de la cabaña. Basados en la descripción del pequeño Justin, la policía realizó unos bocetos de los sospechosos que incluían la siguiente descripción. 2 hombres entre los 20 y 30 años. El primer sujeto con una estatura entre 1,80 y 1,88 metros, con cabello rubio oscuro, mientras que el segundo tendría el cabello negro y una estatura entre 1,68 y 1,78 metros. Pero la búsqueda no tuvo resultado. Con el tiempo, el caso se fue enfriando, pero 3 años después, el 22 de abril de 1984, un hombre descubrió restos de un cráneo humano y parte de una mandíbula en Camp Patin, a 83 kilómetros del pueblo de Keddie.
No fue hasta junio de ese mismo año cuando los forenses confirmaron que los restos encontrados pertenecían a Tina Sharp. Además, junto a ella también encontraron una manta para niños, una chaqueta de nylon azul, un par de vaqueros a los que les faltaba la parte posterior y el resto de un rollo de cinta americana. Pasaron los años y en el 2004, la cabaña de la familia Sharp fue demolida debido a la cantidad de personas curiosas que visitaban el lugar a diario. 27 años después de que ocurrieran los asesinatos, Marilyn, la madre de Justin, salió en el documental Cabin 28, el cual hablaba sobre los sucesos de aquel día, afirmando que sospechaba que su esposo Martin y su amigo John pudieron ser los asesinos. Su teoría se basaba en que la noche en que ocurrieron los crímenes, Marilyn dejó a su marido y a su amigo en un bar cerca de las 11 de la noche, y no regresaron hasta la madrugada del 12 de abril. Cuando despertó, los vio quemando un objeto desconocido en la estufa de leña que tenían en la casa. Marilyn también afirmó que Martin odiaba a Glenn por aconsejarla en los problemas matrimoniales que tenían. Además, Martin se negaba que su hijo tuviera algún tipo de relación con los niños Sharp. Pero según el sheriff, había entrevistado personalmente a Martin y había pasado la prueba del polígrafo, cosa que no convenció mucho en su momento debido a que por entonces fallaba con bastante frecuencia. Sin embargo, Martin murió de cáncer en Portland en 2000 y John, quien supuestamente también tenía vínculos con el crimen organizado en Chicago, murió allí en 1988. No fue hasta el año 2018, 37 años después de los asesinatos, cuando la oficina del sheriff del condado informó que se había encontrado ADN de una persona aún viva en un pedazo de la cinta utilizada para amarrar a las víctimas, por lo que el caso sigue abierto en la actualidad. Sin embargo, la falta de respuestas claras ha mantenido el caso en un estado de incertidumbre, atormentando a las familias afectadas. Esta historia ha servido de inspiración a la reciente película de terror estrenada este mismo 2024, Strange, capítulo 1. Los crímenes de la cabaña Keddy se han convertido en un enigma que sigue cautivando a investigadores y aficionados a los misterios por igual. La tragedia de Keddy nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de no cesar en la búsqueda de la verdad y la justicia. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.